SER Podcast. Hora 25. Aimar Bretos. Hay una ecuación que es fundamental en esta vida, en la de todos, en la de ustedes, en la mía, en la de todos, y es que la capacidad de darnos cuenta a tiempo de que estamos haciendo el ridículo sea siempre superior a nuestra vanidad. Si eso falla, estamos perdidos. A Tamames le ha fallado y desde hoy la historia le reserva un hueco más bien pequeñito y en la carpeta de lo excéntrico. Punto. A otra cosa. A las cosas importantes. Hoy el Tribunal Constitucional ha zanjado definitivamente que la ley de la eutanasia es perfectamente constitucional. Esto sí que es sustancial y no las campanillas del ego de Tamames. El Tribunal Constitucional ha avalado la ley que regula que uno pueda acabar con su vida cuando su vida sea un infierno. Que uno pueda pedir que le ayuden a morir cuando sufra una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante que le cause un sufrimiento intolerable. Y hay una frase de la sentencia que es inapelable. Dice el tribunal: el Estado no puede imponer el deber de vivir. Bastaría con esta frase para decir amén y dar por cerrado este asunto, pero también se puede ir al fondo del tema, y es por qué el Tribunal Constitucional ha tenido que decidir sobre un asunto tan obvio. El tribunal ha tenido que meterse ahí porque el PP y Vox le han metido ahí. El PP y Vox recurrieron esta ley, la de la eutanasia, que hoy han avalado no solo los magistrados progresistas. Hay 2 magistrados conservadores que han dicho que esta ley no tiene ni un pero. 2 de los 4 magistrados conservadores, o sea, la mitad, incluso 2 conservadores, han reconocido que la ley no tiene ni un pero, salvo los que les quieran encontrar los irreductibles, los del no a todo y sí a nada que huela a nuevos derechos. De verdad que cuesta entender qué puede llevar a alguien a intentar desarticular la ley de eutanasia, la ley que le permite a uno acabar con su propio sufrimiento, nada más, sin afectar a nadie más, sin hacer daño a nadie más, cada uno su vida, su sufrimiento intolerable. Cuando uno se muere de viejo en la cama, lo primero que nos sale a todos es, bueno, por lo menos se ha ido sin sufrir. Pero oye, si uno está sufriendo en vida, si está sufriendo lo indecible, a ese no. A ese no le vamos a permitir que se vaya sin sufrir. A ese no le vamos a permitir que pida la eutanasia para voluntariamente, informadamente, dejar de sufrir. A ese no. ¿En qué aplicación de qué moral se puede intentar retrasar o boicotear la entrada en vigor de una ley que, por fin, garantiza la muerte digna de quienes sufren padecimientos graves, crónicos e imposibilitantes que le causen un sufrimiento intolerable? Bueno, pues hoy la noticia más importante de largo tiene forma de sentencia, de aval del Tribunal Constitucional. Hoy la noticia más importante de largo está bien lejos del escaño de Tamames. Miércoles 22 de marzo, en la mesa del análisis de Hora 25 esta noche, Isabel Morillo, periodista del Periódico de España. Morillo, buenas noches. Hola, buenas noches. Manuel Rico, director de investigación de Infolibre. Rico, ¿cómo estás? Buenas noches. Y Lucía Méndez, periodista del Mundo. Lucía, muy buenas noches. Buenas noches, Aimar. El día en 2 minutos. Marina Fernández. El día de la 9ª subida consecutiva de tipos de interés en Estados Unidos hasta llegar al 5. La Fed, la Reserva Federal, lo sube un 0,25. A pesar de la inestabilidad bancaria que ha provocado la quiebra del Silicon Valley Bank, ha pesado más la lucha contra la inflación. Por cierto, que aquí el Banco de España ha mejorado las previsiones de crecimiento de la economía, que volverá a niveles prepandemia. Dice, a finales de este año, eso sí, los precios de los alimentos, según sus cálculos, no han tocado techo. 2 días después de superar en su caso por los pelos una moción de censura, Macron ha roto su silencio para defender la reforma de las pensiones y la forma de aprobarla, por decreto. Entre los sondeos y el interés general, elijo el interés general y asumo la impopularidad, ha dicho en una entrevista a un día de la 9ª huelga convocada en Francia contra el aumento de la edad de jubilación. Esto es el último día de María Gámez como directora de la Guardia Civil. El ministro Marlaska ha defendido así su dimisión, que ha adelantado la SER. María Gámez vive una situación injusta, pero necesaria, ya que es consecuencia de los duros niveles de profilaxis democrática que practica este gobierno. Mercedes González, actual delegada del gobierno
de Madrid va a suceder a Gámez, que dimite por la imputación de su marido en un caso de presunta corrupción vinculado a los ERE de Andalucía, el mismo día en que el juez ha enviado al banquillo, a juicio oral, al popular García Albiol por presunta prevaricación cuando era alcalde de Badalona. Es evidente que no es casualidad lo que está ocurriendo, que aparezca esta información a 2 meses de las elecciones municipales. Esto ha dicho el propio Albiol ante la decisión del juez, y aunque los estatutos del PP fijan la apertura de juicio oral por corrupción como línea para suspender de militancia, sus miembros Génova mantiene a Albiol como candidato a esa ciudad porque entienden que en su caso la presunta prevaricación no es corrupción. Y todo esto el día en que 2 siglos después de su muerte, un equipo internacional de científicos ha concluido que Beethoven murió por una hepatitis que resultó letal por lo mucho que bebía alcohol. Lo han descubierto al secuenciar el ADN del genio de la música a partir de unos mechones de su pelo. Y en la contra de Hora 25... Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Está siendo durísimo el juicio por el crimen del Ardero, el caso en el que hace año y medio un hombre violó a un niño de 9 años, Alex, y después lo mató. Hoy ha sido la tercera sesión del juicio y, entre otros, ha declarado el padre del crío. ¿Cómo se encuentran desde aquel día? A nivel familiar, usted, su mujer, su hijo pequeño. Es como muertos en vida. Continúen, por favor. Nos han quitado toda la alegría. Muertos en vida, Javois. Recuerdo, estuve en Logroño esos días cubriéndolo para el diario El País. Yo recuerdo de esos días que había una conmoción impresionante. Hubo un momento en que a mí un hombre me acompañó al parque infantil donde este niño fue secuestrado por su asesino, y allí se había colocado un mural que estaba lleno de mensajes y de dibujos de amigos y de compañeros de clase. Imagínate, intenté no llorar leyéndolos, y cuando lloré, porque era imposible no llorar, intenté que no se notase, no por vergüenza, porque no hay nada más natural que llorar, y sobre todo en esas circunstancias, pero pensaba que al fin y al cabo estaba cubriendo una noticia y que a lo mejor no, en fin, tonterías, porque al final lo que manda en tu cuerpo son las emociones. Pero esa noche, en el hotel, a propósito de estas situaciones, recordé una escena de una serie que se llama Orange and Pete, que yo creo que me había enviado hace años Edu Galán. Y en esa escena un jefe de pelotón que liberó Auschwitz cuenta en un bar que él era incapaz de llorar ese día como el resto de sus soldados. Y había pensado de todo. Y al final lo que hizo, consiguió llorar recordando, fíjate, la muerte de la madre de Bambi. Y el camarero los escuchaba y les contaba que él fue al cine con su novia a ver Bambi, y como era incapaz de llorar cuando muere la madre de Bambi, pensó de todo hasta llegar al holocausto y acabó llorando como una magdalena. Y hay un personaje que al final concluye diciendo que en realidad es muy triste. Le preguntaban qué es muy triste, Bambi o el holocausto. No, bueno, lo que es muy triste es que sea tan difícil a veces mostrar tus sentimientos cuando quieres hacerlo. Un beso, Javois. Un beso, hasta mañana. Hora 25. Aymar Bretos. 10:10 de la noche, 9:10 en Canarias. Ha sido francamente no apto para personas sensibles a la vergüenza ajena escuchar hoy a Tamames en un tono condescendiente con los diputados, criticando lo que él llama la oleada feminista, como si el feminismo fuera una moda que a ver si se pasa, diciendo que mujeres, que si ya está ahí, ¿sabes? La católica. Crónica de un fracaso, el de Vox y Tamames, y crónica de una abstención, la del PP, que supone una negativa a conciencia a desmarcarse de la extrema derecha. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. Sabía Tamames que la moción de censura estaba destinada al fracaso. Votos a favor de la moción de censura 53, votos en contra de la moción de censura 201, abstenciones 91. Pero para él el éxito de la iniciativa hoy no se medía en votos. Hombre, pues hubo mucho interés en todo el país. Sino en espectadores. No ha ocultado el candidato su emoción. Para mí esta sesión será imborrable en lo poco que ya tenga de actividad en esta vida. Y por eso ha agradecido a los portavoces su tiempo, aunque buena parte de su discurso lo ha dedicado a echarles la bronca. No es manera de recibir a nadie, y menos a un candidato, en que ha convertido esto en un mitin de lo más espurio, diría yo. Lo ha hecho personalmente con Pachi López. Don Pachi, yo le veo que se excita usted demasiado. Con el líder de Más País. Y pensaba que el señor Errejón había entrado en una fase de mayor racionalidad. Tiempo tiene porque es muy joven. O con el propio presidente del gobierno. Tienen todos, no solamente el presidente del gobierno,
el síndrome de la Moncloa. Y esos chascarrillos le han servido para despachar las réplicas de los 10 grupos parlamentarios. Lo ha hecho antes de mimetizar aún más su discurso con el de la extrema derecha. Para mujeres tenemos ahí una, que es Isabel la Católica, y ya en el siglo XVI tenía más poder que el propio rey. Banalizando la lucha por la igualdad o la defensa de los valores democráticos frente al franquismo. Ahora, ser antifranquista no tiene ningún mérito, es amor o muerto, gran lanzada. Un discurso que ha servido al gobierno para afear de nuevo al PP su abstención. ¿Y qué dice hoy el líder ausente de la derecha tradicional ante esta historia repetida, esta vez como farsa? Que saben y necesitan a Vox para poder gobernar en comunidades autónomas y en ayuntamientos a partir del próximo 28 de mayo. Los de Feijóo, que sin dirigirse directamente a Abascal, explicaban así el sentido de su voto. No vamos a votar a favor de esta moción por respeto a los españoles. Y no vamos a votar en contra de esta moción por respeto a usted, señor Tamames. El PP, que ha sido el único grupo de la Cámara que ha optado por la abstención en un debate que ha terminado con los 52 diputados de la ultraderecha protagonizando este momento de exaltación nacional. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuál es su análisis, ministro, de la moción, del resultado del debate y de sus efectos políticos? Mire, yo creo que, visto lo visto, pues es normal que haya mucha gente que piense que ha sido una pérdida de tiempo, que ha resultado pues una moción absolutamente inservible y ridícula. Sin embargo, a mí me parece que ha sido útil. Y me parece que ha sido útil porque ha servido en un Parlamento para que todas las fuerzas políticas puedan explicar cuáles son sus propuestas y qué es lo que quieren para España. Cuál es la España que ven en el futuro, cuál es el horizonte que ven para nuestro país. Y en concreto nosotros desde el Gobierno, el discurso que dio ayer el presidente del Gobierno, yo creo que fue verdaderamente un dibujo de lo que es la España que hemos construido y la España que vamos a seguir construyendo. El presidente habló de becas, habló de salario mínimo, habló de pensiones, habló de transporte público gratuito, habló del peso de España en la Unión Europea y en el mundo. Es decir, habló de lo que interesa a la gente, de la España que estamos construyendo y la que queremos seguir construyendo. Y también hemos visto lo que hay enfrente. Y lo que hay enfrente es pues un Partido Popular y un Vox que cada día son más las dos caras de la misma moneda, que cabalgan a lomos de los bulos y de las mentiras para hacer sus discursos políticos, que no se sostienen de ninguna manera. No hay un solo debate que le pueda salir bien a la derecha y a la ultraderecha, ni uno. Porque es que sus premisas son normalmente falsedades. ¿Y qué hacen? Pues claro, ante las políticas que estamos haciendo desde el Gobierno, que normalmente son aceptadas y son valoradas por la inmensa mayoría de la población, incluso votantes también del Partido Popular, ellos contra esas políticas no pueden ir. Lo que hacen es que intentan ir personalmente pues contra todos nosotros y en particular contra Pedro Sánchez, contra el presidente, intentar deshumanizarle, intentar que sea una caricatura, insultarle, faltarle. Bueno, pues es un presidente del Gobierno que es quien lidera la acción de este Gobierno y lo que estamos haciendo en un momento de dificultad, que es no dejando a nadie a un lado y haciendo de nuestro país un país cada día mejor. Ministro, pero ¿no cabe la posibilidad de que esta moción haya sido beneficiosa para el Partido Popular en el sentido de que haya gente que haya visto en lo que ha derivado esta maniobra de Vox y que diga no quiero que esta gente condicione ningún gobierno y por lo tanto yo que me sitúo dentro de la derecha voy a votar al PP aunque me estuviera planteando otras cosas? Básicamente lo que pasó en Andalucía. Dudo mucho que esto haya beneficiado en nada al Partido Popular, porque ha quedado bien a las claras que el Partido Popular y Vox son dos caras de la misma moneda, que van juntos. De hecho, el Partido Popular decide abstenerse porque a la vuelta de la esquina tenemos las elecciones de mayo y el PP sabe que allí donde den los números para un gobierno de derecha extrema, allí estarán el PP y Vox. Y lo que no quiere hacer el Partido Popular es contrariar a Vox. Pero fíjese, ¿por qué le digo que creo que no le puede beneficiar de ninguna manera? Porque hoy el Partido Popular se abstiene. Es decir, no tiene criterio. Bueno, por supuesto, qué raro que un líder se esconda, como pues el señor Feijóo lo hace continuamente. Se esconde, intenta pasar desapercibido y se abstiene. Es decir, se abstiene ante una moción de censura que presenta un partido como es Vox, que es un partido que quiere ilegalizar partidos políticos en nuestro país, es decir, devolvernos a hace 50 años. Pero es que quiere encarcelar a las mujeres que interrumpan voluntariamente su embarazo. Es que Vox quiere cerrar medios de comunicación.
quiere acabar con las comunidades autónomas, quiere acabar con un salario mínimo garantizado, quiere privatizar el sistema público de pensiones. Ante todo eso, que es lo que defiende Vox y la ultraderecha, el Partido Popular se abstiene. Es decir, han quedado absolutamente marcados. Esto les va a perseguir, porque claramente lo que han hecho ha sido coserse a Vox en una travesía que ya sabemos que la derecha y la ultraderecha van de la mano. ¿No corren el riesgo de que dibujando a PP y Vox como la misma cosa, su discurso pierda crédito ante quienes ven que PP y Vox pueden necesitarse, pueden tener que aliarse, pero que la misma cosa no son? Bueno, pero es que tenemos la moción muy reciente, lo hemos visto. Es que la moción de censura, que ha sido, bueno, pues la utilización de una herramienta constitucional de una manera bastante fraudulenta, porque no se ha presentado un candidato que quisiera ser presidente del gobierno, no se ha presentado un programa de gobierno, es decir, ha sido todo forzando mucho la ley de la Constitución, que es curioso que Vox y el PP siempre se erigen en ser los grandes defensores de la Constitución. Vox, con esta moción de censura, claramente va en contra de lo que dice la propia Constitución cuando regula la moción de censura, pero el Partido Popular la pisotea todos los días, porque no renueva el Consejo General del Poder Judicial y están tan tranquilos. Esto que estamos en este momento y que hemos visto durante la moción, pone muy de manifiesto que el destino del Partido Popular está vinculado necesariamente a Vox, que el Partido Popular no quiere contrariar a la ultraderecha. ¿Usted se imagina una moción de censura en un país europeo por un partido de la ultraderecha, donde el partido conservador, el partido, digamos, de la derecha tradicional, se ponga de perfil? Si es que eso no pasa en ningún país de Europa. Y el Partido Popular, con esto, lo que nos ha dejado bien a las claras es, en primer lugar, que no tiene ningún proyecto para el país. En segundo lugar, que vive sometido a lo que diga Vox. Y en tercer lugar, que son lo mismo. Son lo mismo. Son dos derechas, una derecha, digamos, más decidida a recortar derechos y libertades, otra derecha que lo oculta, pero que cuando gobierna también lo hace, que es la derecha del Partido Popular, y que en definitiva se acaban necesitando. Por eso le digo que son siameses, que se necesitan el Partido Popular y Vox. Habiendo superado ya la moción de censura y más allá del uso que de ella ha hecho Vox y de la abstención del PP, quiero preguntarle por su análisis del papel que ha jugado Ramón Tamames. Él, sus intervenciones, sus respuestas, su actitud parlamentaria. Querría mostrar respeto al señor Tamames. Le hemos escuchado sus intervenciones. El gobierno se ha tomado en serio la moción de censura, a diferencia de lo que ha hecho Vox y el Partido Popular. El gobierno se ha tomado en serio la moción de censura y por eso nosotros, ante un candidato a la presidencia del gobierno, que es de lo que estamos hablando, lo que ha hecho el gobierno ha sido explicar su acción de gobierno y argumentar por qué este gobierno tiene un proyecto para nuestro país. Y lo ha explicado. Y sin embargo, pues nos hemos encontrado que enfrente pues estaba el señor Tamames, que desde luego no tenía un programa para nuestro país, que bueno, pues evidentemente las cosas que decía y las cosas que defendía pues estaban muy desfasadas por ser en fin, muy cauto, y ese programa antiguo que defendían es el que defiende la ultraderecha y es el que por omisión también defiende el señor Feijóo y defiende el Partido Popular. Por eso le digo que esta moción, que puede haber parecido para mucha gente como algo esperpéntico, yo creo que ha sido útil. Al gobierno le ha servido para, en un debate parlamentario, sin que nadie se dedique a manipular lo que se dice y lo que no se dice, en un debate parlamentario donde todas las fuerzas políticas tienen la capacidad de explicar su proyecto, que el gobierno de coalición, que el gobierno progresista salga a defender la solidez del gobierno y salga a hablar pues de por qué hemos subido los salarios, de por qué hemos subido las pensiones, de por qué hemos subido las becas, de por qué estamos tomando las medidas que estamos tomando para facilitar las condiciones de vida en nuestro país, creo que es una manera de demostrar que hay un proyecto político que es el que nosotros defendemos, que es un proyecto que necesita más tiempo para consolidarse y que enfrente lo que hay es una derecha y una ultraderecha que van de la mano, que no hay ningún proyecto, que no tienen ninguna utilidad como oposición y que se dedican básicamente a armar su discurso sobre mentiras y bulos. Por eso, las elecciones del 28 de mayo, la gente progresista, que se tiene que haber sentido orgullosa de cómo ha funcionado el gobierno en esta moción de censura y en este debate, la gente progresista, por eso, cuando se abran las urnas, tiene que tener bien claro que hay que movilizarse en masa
en masa para defender lo que estamos haciendo en el gobierno de coalición, porque lo que hay enfrente es lo que hemos visto en esta moción de censura. Ministro, ¿hasta qué punto el reparto de papeles ayer entre el presidente Sánchez y la vicepresidenta Díaz estaba pactado, estudiado, diseñado? ¿Estaba acordado qué tipo de intervención iba a hacer cada uno? Bueno, estaba trabajado, claro, lógicamente, en entrevistas y en declaraciones a medios de comunicación que tienen en los últimos días y que hemos tenido varios miembros del gobierno. Siempre decíamos, permitan, ¿no?, que no adelantemos cuál va a ser la estrategia del gobierno. Claramente, pues estaba hablado y estaba decidido cómo íbamos a afrontar esa moción de censura. Y creo, sinceramente, que todos los ciudadanos progresistas de este país creo que han podido sentir el orgullo de ver cómo un gobierno de coalición formado por partidos políticos diferentes funciona a la una y pone en valor lo que ha hecho, que no es poco. Llevamos más de 200 leyes aprobadas. 200 leyes que han cambiado la vida de la gente, que están transformando el tejido económico, productivo, la cohesión social y territorial de nuestro país. Y creo que la hemos defendido como se tienen que defender en un gobierno de coalición las cosas, que es decir, de manera coordinada y en positivo, de lo que hacemos y de lo que tenemos por delante. Habrá leído que la lectura unánime acerca de esa coordinación de ayer es que la Moncloa favoreció que Yolanda Díaz utilizara su intervención casi como un lanzamiento de su candidatura. ¿Esto es así? Yo, por supuesto que en los temas, digamos, más del proyecto político de Yolanda Díaz, pues mire, le deseo toda la suerte y espero que le vaya muy bien. Pero lo que ayer estábamos hablando era de la defensa de un gobierno de coalición, porque se había presentado una moción de censura para derribar ese gobierno de coalición. Fíjese, porque se querían parar las políticas que estamos haciendo. Es que cuando el gobierno sube un 8,5% las pensiones, hay que recordar que había otro gobierno, hace una década, que era el gobierno de la derecha, que decidió por ley que se subían un 0,25. Por eso hay gente que no quiere que se suban un 8,5. Cuando nosotros subimos el salario mínimo un 47%, quiere decir que nos encontramos un salario mínimo que impedía que la gente pudiera vivir con dignidad. Y que hay personas hoy, la derecha y la ultraderecha, que no quieren que se suba el salario mínimo. Pero pasa igual con las becas. Ayer el candidato a la presidencia del gobierno de Vox, el señor Tamames, dijo algo, en fin, incalificable, que es que la subida de la partida de becas, que era para comprar votos. La subida de la partida de becas es para que en España no haya ninguna familia que tenga la capacidad económica que tenga, no pueda mandar a sus hijos o a sus hijas a la universidad o a estudiar un grado. De eso va la política de becas. Es la herramienta más eficaz para conseguir que haya igualdad de oportunidades entre todos. Pero la derecha no lo ve así. Por eso hemos aumentado la partida de becas un 70% de lo que nos encontramos. Ministro, me ha hablado de que ayer reivindicaron la cohesión y que van todos a una. ¿Qué sintió cuando escuchó a la diputada de Podemos, Lucía Muñoz, diciendo, responsabilizando en parte a la socialdemocracia de haber favorecido la irrupción de la extrema derecha en Europa? No suelo valorar las declaraciones públicas de otros partidos políticos, ¿no? No, pero sí le digo, ustedes gobiernan con, sí le digo, con este partido político. Sí, pero bueno, en todo caso, yo entiendo que las fuerzas políticas, sobre todo cuando se acercan las elecciones, pues quieran marcar perfil propio, y yo eso lo entiendo. Sí le digo que la socialdemocracia es quien ha sido capaz de construir los pilares del estado del bienestar que se disfruta en Europa. Y en España, desde luego, los gobiernos de Felipe González, de José Luis Rodríguez Zapatero y ahora el nuestro, son los que consiguen reforzar los derechos y ampliar el estado del bienestar en nuestro país, a diferencia de lo que pasa con la derecha. Porque la derecha, cuando gobierna, no se puede olvidar. Por eso es tan importante, cuando hay llamadas a las urnas, que las personas progresistas sepan perfectamente lo que nos jugamos. ¿Por qué decía ayer el señor Tamames que había que recortar los gastos de la administración en 60.000 millones de euros? ¿No es curioso que esos 60.000 millones de euros sea la misma cifra que dice el señor Feijóo que quiere recortar los gastos? ¿Sabe que cuando llegó el señor Rajoy a la presidencia del gobierno, lo primero que hizo fue recortar en sanidad y en educación por importe de 10.000 millones de euros? Es decir, el señor Feijóo lo que está defendiendo es multiplicar por 6 los recortes del señor Rajoy. Ese es el proyecto que tiene la derecha. Es decir, retroceder en nuestro país. Ministro, ¿cómo está viviendo el pulso entre Podemos y Díaz, y Yolanda Díaz? Bueno, a mí me parece que sería muy positivo que a la izquierda del Partido Socialista concurriera a las elecciones unida. Y creo que en eso están de acuerdo
todas las partes que forman parte de ese espacio, ¿no? Con independencia de que todavía no tengan un acuerdo al respecto. Y me parece que es muy importante porque ese tipo de diferencias a la izquierda, de la izquierda del Partido Socialista, son muy menores con lo que nos estamos jugando. Es que nos estamos jugando enfrentar un modelo de país de avance a lo que tenemos enfrente, que es la derecha y la ultraderecha, que van de la manita a recortar y hacer retroceder nuestro país. Por eso, ante la importancia del reto que tenemos en las elecciones, creo que de verdad, al menos yo así lo deseo, que se deberían entender para plantear una alternativa que fuera única y unida. ¿Para el PSOE es bueno que a Yolanda Díaz le vaya bien? Bueno, el Partido Socialista tiene un proyecto político autónomo. Hemos ganado, somos el partido que más elecciones ha ganado en España, y desde luego pues que vamos a ganar también las locales el 28 de mayo, igual que las generales a final de año. Pero es verdad que ya no estamos en un sistema político que sea bipartidista, en el sentido de que los dos grandes partidos pueden llegar a un número de escaños que prácticamente te acerca a la mayoría absoluta. Por tanto, en ese sentido, para nosotros que el proyecto político a la izquierda del Partido Socialista sea un proyecto político que concurra unido, que concurra siendo consciente de cuál es su rol, ¿no?, en una convocatoria electoral, y que por tanto tengan un proyecto que sea atractivo para los españoles, pues mire, yo lo veo como positivo en general para la ciudadanía progresista, porque realmente enfrente tenemos pues ese ticket que es Feijóo-Abascal, Abascal-Feijóo, que claramente, si les dieran los números, formarían gobiernos de derecha extrema. Ticket es la expresión de moda en este momento, esta semana en la política española. Ticket por todas partes. A Pablo Iglesias no le gusta nada que se hable del ticket Pedro Sánchez-Yolanda Díaz. ¿Hay un ticket ahí? ¿Se va a presentar como ticket, como tándem? Como... Yo creo que lo que hay son dos fuerzas políticas, el Partido Socialista, la fuerza hegemónica de la izquierda, y Yolanda Díaz, si finalmente articula su proyecto a través de Sumar, y son dos fuerzas progresistas que ahora mismo estamos gobernando conjuntamente, además con una hoja de servicios muy positiva, porque haber aprobado más de 200 leyes... Pues mire, ya sé que ponemos el foco en la discrepancia, pero es que hemos tenido una discrepancia en una ley, y hemos aprobado a día de hoy 204. Leyes muy importantes. Hombre, muy importantes. En una ley, ministro, en una... ¿En una? No. ¿En una? En la ley Mordaza, la ley del solo sí es sí, la ley de vivienda que está sin aprobar, son más de una. De las 204 que hemos aprobado, ha habido una en la que tenemos discrepancia, que es la ley del sí es sí, donde hay un partido, que es el Partido Socialista, que entiende que es una ley que se ha de corregir. Respondiendo a una pregunta, a un clamor social, y es, ¿alguien quiere que se rebajen las penas a agresores sexuales? El Partido Socialista no. Y por tanto quiere corregir la ley para que eso no pase. Y hay otra fuerza política, que en este caso es Unidas Podemos, que considera que la ley está bien y no quiere tocarla. Ahí ha habido una discrepancia. Me habla usted de la ley de vivienda, donde se está hablando, y yo le tengo que decir que soy optimista. Y espero que seamos capaces de acordar, no ya entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, sino con el resto de fuerzas parlamentarias, sacar adelante esa ley cuanto antes. Y me habla de otra ley, la ley Mordaza, donde el Partido Socialista y Unidas Podemos votaron juntos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué sigue en vigor la ley Mordaza como la aprobó la mayoría absoluta del Partido Popular? Porque los planteamientos maximalistas de Esquerra Republicana y otros grupos parlamentarios hicieron que no saliera adelante esa ley. De tal manera que hoy la ley Mordaza... Pero que Podemos les responsabilizó a ustedes. No, Podemos no, a algunas personas. Pero Podemos votó lo mismo que votó el Partido Socialista, porque esa negociación se llegó a un acuerdo entre el Partido Socialista y Podemos. Ministro, está publicando a esta hora el diario.es que ha dimitido a la vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial, Concepción Sáez, porque considera que es insostenible la situación del Poder Judicial. ¿Conocía esta renuncia? Bueno, tenía noticia desde hace unos días de que eso se podía producir. ¿Y cómo la interpreta? Bueno, pues me parece que las personas como esta vocal, que tienen cierta sensibilidad y que están muy preocupadas por el Poder Judicial, como es el caso, pues me parece que toma una decisión que desde el punto de vista personal es absolutamente legítima e inatacable. La situación del Poder Judicial es muy grave. Piense que tenemos un partido, que es el principal partido de la oposición, el Partido Popular, que incumple todos los días la ley y la Constitución, todos los días. Pero además a las claras, sin que haya ninguna duda. Porque ellos dicen, no, es que la ley no me gusta, tengo aquí un proyecto de ley para cambiarla. Ah, estupendo, entonces como a usted no le gusta la ley, no la cumple. Y dice que va a presentar un proyecto de ley. Pero cumpla la ley que está vigente. ¿O podemos hacer lo mismo los demás? No, la derecha lo hace, porque se siente con capacidad para hacerlo. Y por eso... la situación a la que está llevando al Poder Judicial después de más de 4 años es que están atrincherados.
La derecha judicial está atrincherada en el Poder Judicial y en el Consejo General del Poder Judicial, porque están manteniendo una distribución de vocales que corresponde a la mayoría absoluta del Partido Popular. Por eso, cuando hay algún tipo de circunstancia, como pasó hace poco con un intercambio de WhatsApps entre un magistrado y un dirigente del Ministerio de Interior del Partido Popular, lo que hacen los vocales del Partido Popular es tapar el compadreo que protagoniza un dirigente del Partido Popular, que a su vez estaba tapando la corrupción del Partido Popular, para, en definitiva, que todo quede en casa. Eso es lo que tenemos hoy. Por tanto, a mí me parece que lo que tiene que hacer el señor Feijóo es ese pacto al que llegamos hasta la última coma, que tenía tres partes, ese pacto. Había una ley para reforzar la independencia de la justicia. Pactamos también los nombres de los 20 nuevos vocales del Consejo y de los 12 suplentes. Y también pactamos la renovación del magistrado número 12 del Constitucional, que mañana mismo la firme el señor Feijóo y deje de incumplir la ley y la Constitución. ¿Cómo podemos confiar los españoles en una persona y en un partido que incumple cada día la ley y la Constitución, llevando a uno de los poderes del Estado a una situación límite, como demuestra la dimisión de esta vocal? Por lo que nos cuentan nuestras fuentes en el Consejo General del Poder Judicial, esta vocal, Concepción Sáez, ha debido de entregarle esta carta de dimisión en mano al presidente del Consejo, pero todavía no ha debido de registrarla como tal. Veremos si en el momento en el que lo haga, que ahí sí que será efectiva su renuncia. Claro, esto implica que va perdiendo peso el sector progresista del Consejo General del Poder Judicial. El sector conservador no pierde nada. Sin duda, sin duda. Sí, en este momento el Consejo General del Poder Judicial no es representativo de nada. No representa a la sociedad española actual, ya le digo, representa una mayoría absoluta del año 2013, donde se eligieron 21 vocales que correspondían a una mayoría absoluta del Partido Popular. Si no recuerdo mal, con la dimisión de esta vocal, si se confirma, pues serían 17 los vocales, es decir, 4 en causa baja, o por dimisión o por fallecimiento, y efectivamente los vocales conservadores ahí están atrincherados. Ministro, terminamos. Lo de María Gámez al frente de la Guardia Civil, ¿ha sido una dimisión, ha sido una destitución, ha sido una invitación a que dimita? ¿Qué ha sido? Ha sido una dimisión por su parte y además quiero ponerla en valor, porque hay un asunto judicial y hay una investigación que está afectando a su pareja, y fíjese, a su pareja. ¿Dónde ponemos el estándar ético los socialistas? Afecta a su pareja y ha decidido ella, para que no afecte ni por supuesto a ella, ni tampoco a la institución, a la propia Guardia Civil, ha decidido dar un paso a un lado y dejar su puesto. Ha decidido ella, nadie se lo ha pedido. Lo ha decidido ella. Esto también hay que compararlo. Hablábamos antes de los dos modelos, ¿no?, que hemos visto en la moción de censura, el modelo progresista y el modelo de la derecha extrema. Bueno, pues claro, ¿qué pasa cuando esto sucede con algún dirigente o algún militante del Partido Popular? El Partido Popular tiene ahora mismo, así de memoria, tiene un exministro que la Fiscalía le está pidiendo 15 años de prisión. Sigue en el Partido Popular. Tiene a un presidente del Consell Insular de Ibiza que está imputado, sigue en el Partido Popular. Tiene a una alcaldesa en Marbella que tiene indicios de enriquecimiento ilícito por importe nada desdeñable de 12 millones de euros, sigue en el Partido Popular. Es decir, nosotros cuando tenemos algún problema, alguna persona que pueda tener indicios o que pueda tener algún tipo de situación que pueda poner en duda la honorabilidad del partido y de ella misma, la apartamos. El Partido Popular, cuando tiene problemas con la corrupción, convive con toda normalidad con la corrupción. Ministro, llevamos 5 minutos terminando esta entrevista, pero es que estamos en una noche absolutamente convulsa en lo informativo. Está publicando ahora mismo el periódico El País que Xi Jinping, el presidente chino, ha invitado al presidente español a una visita a Pekín en un momento clave geopolíticamente, con China jugando un papel absolutamente decantador entre los equilibrios entre Occidente y Rusia, y que ese viaje del presidente Sánchez a Pekín va a ser la semana que viene, el 30 y 31. ¿Esto es así? Sí, el presidente chino ha invitado al presidente, a Pedro Sánchez, a visitar China. La semana que viene se producirá este viaje. Creo que el peso que tiene España y el peso que tiene el presidente Pedro Sánchez es indudable en el mundo. Hoy por hoy China efectivamente tiene un papel clave, sobre todo en su posible mediación en la guerra de Ucrania.
y por tanto yo creo que la visita que va a tener el presidente del gobierno, que además va allí como próximo presidente de la Unión Europea, que nos toca la presidencia en el segundo semestre de este año, creo que es una visita muy importante que pone en valor cuál es el peso que tiene España hoy en las relaciones internacionales, cuál es el peso que tiene el presidente del gobierno en el mundo. Y desde luego va a ser una visita que también desde el punto de vista económico, comercial, va a tener mucha importancia, porque también el presidente va a aprovechar para reunirse con el Foro Asia-Pacífico y va a poder también tener contactos con otros mandatarios y con empresas españolas que tienen inversiones en China. Ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, muchísimas gracias por venir a Hora 25. Gracias a ustedes. Hora 25. Aimar Bretos. Tan bajo quería mantener su perfil hoy el PP que Cuca Gamarra ni siquiera ha dado una segunda réplica a Ramón Tamames, como sí ha hecho la mayoría de los grupos. Ya sabíamos hoy que no nos íbamos a encontrar a un Partido Popular ni parecido al de Casado ante la moción de censura, cuando votó en contra con un discurso durísimo de ruptura con Vox. Del no han pasado a la abstención, pero no solo ha cambiado el sentido del voto, también el fondo, la forma también del discurso ante la ultraderecha. 2 mociones, 2 partidos populares. David Junquera. Hace unos años, en una moción muy lejana, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Casado Blanco. Blanco de los aplausos de los suyos que lo alentaban al combate, pero no contra Sánchez. Señora Abascal, en política lo que no es posible es falso. Antonio Cánovas, confío en que le suene. Así arrancaba Casado su discurso hace algo más de 2 años, zurrando al candidato Abascal. Vamos ahora a una moción mucho más cercana. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Gamarra Ruiz Clavijo. Cuca, que aplaudió a rabiar a Casado 2 cursos atrás, hoy empezaba dándole cariño a Tamames. Deseo comenzar dando la bienvenida al profesor Tamames a esta que fue su casa. Y recordando que el PP no está atado a nadie. Somos un partido sin ataduras, un partido con criterios propios que solo se guía por el interés general. Gamarra haciendo alarde de independencia, pero la independencia se demuestra independizándose. Lo que aquí se vota hoy es si usted está capacitado para ser presidente de la 4ª economía del euro. La respuesta ya era evidente y ha quedado aún más clara. No. El PP de Casado no se anduvo con rodeos para explicitar su no, a diferencia de lo ocurrido hoy. No vamos a votar a favor de esta moción por respeto a los españoles. Y no vamos a votar en contra de esta moción por respeto a usted, señor Tamames. Es cierto que los discursos gravitaban sobre algo parecido. Le han regalado una cortina de humo, lo que más le gusta a Sánchez, para tapar unos días sus escándalos. El gobierno aprovecha esta moción para ocultar el fracaso de su gestión. Vox había echado un capote a Sánchez, pero claro, la forma de decirlo era diferente. Hoy Sánchez saldrá de este coso a hombros de los diputados de Vox y con su tendido ovacionándole. Vaya capote le ha echado y vaya bajonazo con el que remata la faena, señora Abascal. Quería cortar las 2 orejas del PP y ha acabado de monosabio de Pablo Iglesias. Pero para estocada, para verdades del barquero, estas. Esta moción no la dispara contra el gobierno, sino contra el partido que le ha dado trabajo 15 años. Y lamento decirle que el tiro le ha salido por la culata. Es la hora de poner las cartas boca arriba. Hasta aquí hemos llegado. Casado finalizó su ronda de sopapos a Vox haciendo una apelación al centro del tablero político y Gamarra lo ha hecho pidiendo elecciones. Por una vez, haga algo noble por su país y convoque. Váyase con dignidad. Porque usted sabe perfectamente que su tiempo se ha acabado. El tiempo que se acabó hace justo un año fue el del hombre que se atrevió por un rato a despegarse de Vox. El tiempo de Pablo Casado, que ya es para el PP Pablo Pasado. Ayer a esta hora analizábamos en detalle cómo estaba acogiendo la prensa nacional el devenir de la moción. Esta noche vamos a mirar cómo lo ha visto la prensa extranjera, sus corresponsales aquí en España. En la edición digital del británico The Guardian leemos que el gobierno español se ha librado fácilmente de la moción de censura de la extrema derecha. El corresponsal del Guardian en Madrid asegura que lo único que buscaba Vox con la moción hacer una ley para beneficiar directamente a casi 1 millar de violadores. Era esto, sacar rédito del enfado social que según el periódico hay por las rebajas de penas a delincuentes sexuales e intentar así darle la vuelta a las encuestas, porque recuerda Sam Jones que Abascal pierde impulso en los últimos sondeos. Corresponsal que también se fija en esos 2 PPs de los que hablaba antes Junquera con esta frase. El Partido Popular, que votó en contra de la anterior moción de censura de Vox, alegando que el partido tenía una política basada en el miedo, la rabia, el rencor y la venganza, fue esta vez más circunspecto en su lenguaje.
lenguaje. Esto dice el artículo del Guardian, mientras en Reuters destacan el amplio margen con el que el Congreso ha rechazado censurar al Gobierno. Según la agencia, los analistas calculan que la moción podría dañar la popularidad de Vox en un año importante, en un año electoral. A quien sí le puede venir bien la moción de cara a las próximas elecciones y la derecha y la ultraderecha la vuelvan a perder es al presidente del Gobierno. Eso pronostica Bloomberg desde Estados Unidos, porque recuerda que Feijóo venía superando a Sánchez en algunas encuestas. Lo que ha pasado en el Congreso es un impulso para el presidente, según la agencia. El resultado de la moción muestra que el presidente aún cuenta con el respaldo de la Cámara, dice también ese artículo, incluso después del choque con Podemos por la ley del solo sí es sí. Associated Press compara la moción española con las que se debatieron en Francia a principios de semana. Y afirman que, al revés de lo que pasó con el gobierno francés, aquí en España, Sánchez nunca ha corrido el riesgo de ser destituido. Información de Isabel Villar y Joan Jimeno. Lucía Méndez, tu lectura de lo que hemos visto entre ayer y hoy en el Congreso y del análisis que acaba de hacer el ministro de la Presidencia aquí en estos micrófonos. Pues yo he estado allí los 2 días y tengo varias conclusiones. Voy a empezar por una bien humorada, ¿no? Para no empezar con algo un poco más penoso que lo que viene a continuación. El señor Tamames, de alguna manera, es como una especie de representante de la transición, ¿no? Esta cosa tan compartida ahora por la gente de que los políticos de entonces eran mejores que los de ahora, ¿no? Bueno, yo creo que la moción ha evidenciado que este argumento pues cojea, ¿no? Porque realmente el señor Tamames ha hecho unas intervenciones y unos discursos, con perdón lo voy a decir, chicos, de tertuliano muy simple, por decirlo de una manera suave, lleno de consignas de las tertulias de la derecha, de la guerra cultural contra la izquierda y contra lo woke y todo este rollo, o sea, cosas de verdad, tópicos absolutamente impropios de una persona de un nivel de formación. Y por tanto ha demostrado que efectivamente pues esto de que los políticos de antes son mejores, pues en fin, no será el caso de Tamames, desde luego, serán otros los que serían mejores. Esto por ser bien humorado, ¿no? Bueno, yo creo que aunque a Santiago Abascal no le guste la palabra esperpento, creo que es adecuada para lo que hemos visto. Cuando Ferran Bel, el portavoz del PDeCAT, dice prometo no decir nunca más, que ya lo he visto todo en este Parlamento, pues yo creo que es un buen resumen de lo que vimos allí. Creo que el señor Tamames no ha estado para nada a la altura y creo que Vox ha tenido una malísima idea y que le ha salido evidentemente muy mal, a todos los efectos. O sea, hay veces que uno puede dudar en análisis políticos si una cosa es así o una cosa es cierta, una cosa es verídica, verosímil. En este caso yo creo que hay una coincidencia universal en que el partido Vox pues se ha columpiado en esta ocasión. Y el señor Tamames ha hecho un papelón muy triste, muy penoso y muy angustioso incluso para todos los que le estaban viendo. En cuanto has dicho al análisis que ha hecho el ministro de la Presidencia, bueno, a ver, es obvio que el gobierno ha aprovechado, él ha dicho, ha aprovechado las circunstancias, evidentemente se ha puesto la bota, el presidente del gobierno se ha puesto las botas. Ahora, hay una cosa curiosa, Aimar, me parece. Esta moción empezó como una especie de combate en el centro derecha, ¿no? Es decir, el partido Vox pretendía que se retratara el Partido Popular, insistió en que votara, todo esto. Y eligió incluso un candidato para que el Partido Popular pudiera votar. Bueno, empezó así y realmente ha acabado con que el resultado que ha sido el lío de la izquierda. Y me explico. Por alguna razón, como tú le has preguntado al señor ministro de la Presidencia, Yolanda Díaz y Pedro Sánchez han decidido escenificar en esta moción y no esperar al día 2, que es cuando Yolanda Díaz tiene pensado anunciar su futuro y su proyecto de su candidatura. Por alguna razón que desconozco, lo han hecho en esta moción, precisamente en este acto.
Bueno, no sé cuál es la explicación, pero hoy el señor portavoz del PSOE, Pachi López, ha tenido un lapsus de lo más sabroso, ¿no? Se llama presidenta segunda le ha llamado. Bueno, esto es lo que hay, esto es lo que sale de aquí, que esto no estaba previsto. Cuando empezó la moción, este tema no estaba previsto, desde luego. Morillo. Bueno, yo lo veo más o menos como Lucía. Es verdad que el gobierno tenía una gran preocupación, que era superar esa imagen de división de un gobierno roto, acabado, que habían trasladado con todo el embrollo y todo el lío tan gordo que han tenido con la ley del sí es sí, y a mí me parece que esa escenificación de la unidad pactada, Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, consigue dar la idea de que una coalición de continuidad es posible. Es verdad que luego aflora todo lo que hay. El presentador de televisión ha dicho que... ¿Sabes quién? Ya. Aflora todo el lío que hay a la izquierda, y el presentador de televisión, que es Pablo Iglesias, no lo va a tener, se lo va a poner nada fácil a Yolanda Díaz, pero bueno, yo creo que ella ha aprovechado bien su oportunidad, ha escenificado que va a ser candidata, que quiere ser líder de un proyecto político, y no le ha salido nada mal. Mira, desde fuera, desde la periferia, yo que vengo de Andalucía, los territorios lo que respiran es con alivio, porque cuando tú sales de Madrid lo que te trasladan es que los candidatos que van a municipales o los que van a autonómicas, lo que le quita la salud es el ruido de Madrid. Después ellos en sus territorios tienen otros problemas, pero desde luego no los que aquí se viven ni con la intensidad que aquí se viven. Entonces la moción creo que al PSOE desde luego le ha venido bien. La izquierda iba a seguir teniendo ese lío con moción o sin moción, porque hay un enfrentamiento brutal que no sabremos cómo acabará. Y el PP tenía fundamentalmente la obsesión, primero estuvo muy incómodo cuando se anunció todo esto, y después le vio punta en el sentido de que se podía repetir la operación, la ha dicho Aimar en la pregunta al ministro de Andalucía, que se viera tan friki, tan falta de seriedad y tan poco fiable a Vox como partido, y todo eso un poco se ha escenificado en la moción y en lo que hemos visto, que frenara el trasvase de votos del PP a Vox, o que incluso pudieran recuperar votantes, porque hay una cosa en el PP que ellos están convencidos, y es que cada vez que el PSOE insiste en que son siameses, en que van de la mano y en que son lo mismo, ellos se consolidan frente a Vox. Ellos quieren hacer esa lectura, después las urnas dirán si eso es verdad o si no lo es. Y el señor Tamames, pues a mí me ha parecido, a mí por momentos me daba un poco... Yo es que soy así, me daba un poco de pena. Yo hoy lo oía hablando, mira, Manuel Rico ya me mira con desaprobación. Yo lo oía hablando de la moción de Felipe González del año 80, de lo que aquello supuso y de que esto puede suponer lo mismo. Yo decía, este señor se ha quedado anclado efectivamente en la realidad del año 80, está fuera de la España actual, que nada tiene que ver. Pero vamos. Bueno, no era una mirada de desaprobación, sí, pero sí, sí de discrepancia. Es un témpano de porque hielo, yo tengo no, que yo ya lo conozco. Yo tengo cero respeto por lo que ha hecho Tamames. Cero. He escuchado algunos discursos, profesor, no sé, sería profesor hace 50 años, escribiría unos manuales muy dignos. Cero respeto para cualquiera que se ponga al servicio de la ultraderecha, como ha hecho Tamames. Y luego, obviamente, tengo cero respeto para la escenificación. La escenificación es la de unos machotes en una taberna con exceso de carajillos, que uno presume de que se acostó con niñas cuando viajaba a Asia, el otro dice no sé qué tontería, y le faltó, con perdón, eructar y soltar flatulencias, ¿vale? O sea, eso es el resumen de lo que hizo este señor. Entonces, si tú quieres montar un circo con tus amigos, pues eso, oye, mira, tabernas en Madrid hay muchísimas, te vas allí y ya está, y lo montas, pero no haces esto en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, cero respeto a quien acepta hacer de monigote y de correa de transmisión y de servir en bandeja el discurso a la ultraderecha, y cero respeto para la escenificación. Por cierto, la izquierda, bueno, yo creo que Lucía hacía una pregunta que yo creo que tiene fácil respuesta. ¿Por qué han escenificado Sánchez y Yolanda González precisamente hoy y no el 2 de abril? Hombre, porque el 2 de abril, que se sepa, Yolanda González no va a estar Sánchez, va a estar solo Yolanda González. Entonces, Yolanda Díaz, Rico, Yolanda González, déjala tranquila. Entonces, perdón, por ese motivo, ¿no? No pueden escenificarlo el día 2, porque el día 2 va a estar solo Yolanda Díaz. Claro.
Entonces, yo creo que sí que tiene... hay una cosa que además lo dicen desde bueno, pues los colaboradores de Yolanda Díaz probablemente, que ellos están acostumbrados, los que llevan más tiempo, estuvieron incluso en el PC o en Izquierda Unida, a que desde el PSOE les lanzarán napalm siempre que no intentasen destruirlos, pero y ahora que por primera vez hay un dirigente del PSOE que efectivamente acepta que bueno, necesita una izquierda fuerte a su izquierda, o lo más fuerte que posible, porque si no, no van a gobernar, si no va a llegar la derecha y la extrema derecha. Por lo tanto, yo creo que eso es el motivo por el que han escenificado, y evidentemente creo que a Yolanda Díaz le ha salido bien el debate, porque ha hecho una cosa que yo creo que no esperábamos, yo desde luego no sé si vosotras sí o los diputados sí, que es que no solo ha defendido, digamos, su gestión, sino que ha sido Presidenta 2, efectivamente, tú lo dijiste, ¿no? Vamos, lo dijo Patxi, el portavoz del Partido Socialista, y efectivamente yo creo que eso, bueno, pues no sé si que no está en el guión, ¿no? Y luego respecto al PP, bueno, a ver, a mí en un caso como este, ¿no? Que se está votando una moción de censura para derribar al gobierno y poner otro gobierno, a mí me cuesta que un partido realmente opte por la abstención. Ya que estamos en los 80, me recuerda a la abstención de Fraga con la OTAN, ¿no? Porque joder, pues tendrás una posición ante un tema tan claro como este, ¿no? Pero la ausencia absoluta, yo creo que no favorece, ¿no, al PP. Méndez. Bueno, termina, Rico, que te he dejado en alto, pensaba que terminabas. Lo último que voy a decir es que obviamente yo creo que no se puede, uno no se puede abstener ante las barbaridades que dijo, como estamos acostumbrados, el líder de la ultraderecha, ¿no? Simplemente por poner un ejemplo, ayer Abascal, refiriéndose a las ministras de Unidas Podemos, las calificó de frívolas, negligentes, corruptoras y totalitarias. Lucía. Bueno, yo creo... Puedes abstener ante esto, ¿verdad, Lucía? Sí. ¿Tú crees que te puedes abstener? No sé, yo creo que el Partido Popular no es que haya optado por la abstención, el Partido Popular ha optado por la desaparición de esta performance. O sea, el Partido Popular claramente ha dicho, nosotros estamos fuera de este escenario, no queremos participar en esta obra. Lo cual yo creo que no le viene mal. ¿Tú crees? Es decir, sí, yo creo que no le viene mal porque le permite situarse, vamos, teniendo en cuenta que esto es un episodio que tiene lo que tiene y que sus consecuencias, en fin, tampoco es que vayan a ser profundas creo yo. Pero yo creo que le viene bien en el sentido de que estas performances en el Parlamento, claro, yo no voy a hablar aquí en nombre de todos los ciudadanos, pero creo que mucha gente se puede haber estado preguntando, mira estos a su rollo, tan divertidos ahí dentro, ¿no? Para aquí, para allí, ese señor mayor y los otros y tal. Bueno, yo creo que esto se ha visto como algo probablemente ajeno, ¿no? Al margen de la peripecia del gobierno, la Yolanda Díaz, todo ese papel, que es un lío y que habría más que hablar, que no tenemos tiempo ahora. Pero bueno, ya hablaremos mucho. Entonces yo creo que situarse por parte de Feijóo o de Xi de la Melé, ¿no?, por encima de estas cosas, yo no creo que le vengan mal, fíjate. O sea, tampoco es que creo que le venga muy bien, pero yo de verdad no creo que le perjudique. Morillo, Rico, brevísimamente, venga, vamos, Lucía. Bueno, dale. Simplemente quería añadir una cosa. Se ha hablado mucho de Pablo Casado, de su discurso contra Santiago Abascal. Bueno, a ver, yo solo quiero decir una cosa, en términos puramente objetivos, aquella ruptura fue una ruptura traumática en lo personal y fue una cosa pasionalmente personal. En términos ideológicos y programáticos, desde luego Pablo Casado se parece mucho más a Santiago Abascal que Núñez Feijóo. Esto fuera de toda duda. Hombre, ya yo creo está. que... Y luego ya otros análisis, pero esto Morillo. El problema que tenía el PP con esta abstención, además de lo que ha dicho Rico, de que es difícil quedarte en la nada, en la equidistancia frente a cosas que se han dicho pues muy arcaicas y muy antiguas y muy propias de otra época, es que el PP venía de un no. El PP ya había dicho que no a una moción de Vox. Entonces ahora la abstención diciendo que es que claro, ahora el candidato no es Abascal, el candidato es Tamames. Bueno, todos sabemos que Tamames no es candidato que el PP no participa en el debate, de nada. De todas formas, yo a Cuca Gamarra la intervención de hoy
no la he visto mal. Ella ha intentado hacer lo que ha podido y si hubiera inadvertida. Si hubiera podido decir paso palabra, también lo hubiera dicho. Yo, sabéis que lo defiendo desde que nombraron a Feijóo candidato del presidente del PP. No hay dos PPs. Feijóo, Casado, son lo mismo. El no de Casado duró lo mismo no son. 2 días, sí. El PP está instalado en el PP como organización, cada uno tendrá sus matices. El PP como organización, sus líderes están instalados en la derecha extrema desde que Aznar decidió en los atentados del 11M que mentía a los españoles con 191 cadáveres calientes. Cosas, Manolo, sí, pero lo que no ha pasado es, porque tú coges y trazas la línea, y lo que ha pasado es Montoro diciendo que se caiga España, que ya la levantaremos. El discurso absolutamente radical que tuvo Rajoy en la oposición. Te quiero recordar que y ahora, el sector de Abascal intentó quitar a Rajoy. Bueno, perdóname, y Casado tuvo ese día en el que hizo un discurso brillante y luego hizo un discurso durante meses en el que no se podía distinguir a Abascal de Casado. Y Feijóo va a pactar con Vox si lo necesita sin ningún género de dudas. Dadme un segundo porque tenemos noticia de última hora relacionada con la dimisión de Concepción Sáez, la vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial, vocal a propuesta de Izquierda Unida, que ha dimitido esta noche como vocal porque dice que es insostenible la situación en el Poder Judicial después de 4 años de bloqueo. Bueno, Pedro Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Pedro, fuentes muy cercanas al presidente del Tribunal Supremo, que es el presidente del Consejo General del Poder Judicial, te confirman que Sáez le ha entregado esa carta y que él la está estudiando, porque en principio el presidente tiene que... O sea, es una dimisión que él tiene que aceptar. Así es, Aimar. En el Consejo del Poder Judicial no consta la renuncia de la vocal progresista de Concha Sáez porque es que se la presentó directamente al presidente en funciones, a Rafael Mozó, el pasado 13 de marzo. No la registró en la Secretaría General, que es el paso lógico. Fuentes del entorno de Mozó señalan que el presidente estaba estudiando la solicitud, Sáez le pidió discreción y ambos pactaron ponerlo en conocimiento del pleno que el órgano de gobierno de los jueces va a celebrar la semana que viene para que ella tuviera la oportunidad de explicarle sus razones a sus compañeros. La ley establece, como decías, que la renuncia de cualquier vocal tiene que ser aceptada por el presidente del órgano de gobierno de los jueces para ser efectiva. Según la carta que ha adelantado el diario.es y que ya maneja la cadena SER, Sáez renuncia por la insostenible situación del Consejo. La vocal considera inútil su continuidad y alerta de la degradación irreversible de la institución que lleva en funciones desde hace 4 años y 4 meses. Hora 25. Aimar Bretos. Vamos a analizar cuáles han sido exactamente los argumentos que ha utilizado hoy el Tribunal Constitucional para avalar definitivamente la ley de eutanasia, para considerarla constitucional, para que triunfe la ley de eutanasia ante los recursos de Vox, que era el grande, el que se ha analizado hoy, pero el del PP también, ese también decae. Miguel Ángel Campos. Aunque el recurso de Vox era mucho más amplio, tanto la ultraderecha como el PP basaron su oposición a la ley en que atentaba contra el derecho fundamental a la vida. Pero la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ramón Sáez Valcárcel, concluye que el Estado no puede imponer el deber de vivir, literal, cuando las condiciones de sufrimiento y padecimiento físico son tales que no queda otro camino que el fallecimiento asistido. Argumenta el tribunal que el derecho fundamental a la vida no puede entenderse de forma aislada sin tener en cuenta su conexión con los también fundamentales derechos a la integridad física y moral, a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad. Por ello, el Pleno, que ha contado con los votos favorables no solo de la mayoría progresista, sino de la mitad de la bancada conservadora, defiende el derecho de autodeterminación que ampara la decisión individual, libre y consciente de darse muerte en un contexto de sufrimiento extremo y tras reiterada y expresa petición del enfermo. Un derecho que incluye la facultad de recabar y usar la asistencia de terceros necesaria para llevar a la práctica la decisión de morir de manera acorde con su dignidad e integridad personal, de manera segura e indolora. La sentencia solo ha contado con los votos contrarios de 2 magistrados conservadores, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel. Morillo. Bueno, yo creo que es una buenísima noticia y sobre todo la claridad con la que
el tribunal ha arropado la ley de eutanasia, dejando claro que la ley ofrece muchísimas garantías, que en cualquier caso se trata de una enfermedad grave, crónica, con un sufrimiento intolerable, incurable. Habla la sentencia de un contexto médico totalmente verificado y garantizado, y que dice el Constitucional que hay garantías más que suficientes para que una muerte así causada no afecte al derecho a la vida. O sea, yo creo que tú en la entradilla lo has dejado claro, es que es una cosa tan individual, tan en la vida de cada uno, que cada uno tiene que decidir, que no me cabe en la cabeza cómo alguien puede recurrir. Y además esta sentencia afecta al recurso de Vox, que enmendó la forma y el fondo. El Constitucional avala las dos cosas, pero la del PP va a resolverse, dicen quienes saben de esto, exactamente en el mismo sentido, porque el PP enmendó cosas más puntuales, pero ya están resueltas con lo que ha dicho el Constitucional. O sea que, bueno, una buena noticia. Era hora de que tuviéramos una ley de eutanasia, celebré cuando se aprobó la ley, y ahora me parece estupendo que la tengamos con el respaldo tan importante del Constitucional. Lucía. Bueno, lo primero es que debemos felicitarnos porque el Constitucional ha tardado poco en fallar sobre esta ley, mucho más rápido de lo que en otras ocasiones se ha producido, con lo cual, pues que se resuelva ese atasco en leyes. Ojo, 2 años. Desde que se presentó el recurso. No, sí, el aborto fueron 11 bien, pero 2 años quiere decir. Bueno. 2 años no está mal. 2 años no está mal, 2 años es teniendo en cuenta lo que suele tardar el Constitucional, es un buen. Bueno, yo creo que esta ley dio muchas vueltas y se hizo con muchas garantías. Ya en su momento, cuando se elaboró por parte del Gobierno, se dijo que tenía que tener todas las garantías para que no hubiera ninguna duda de su constitucionalidad. Yo creo que la ley de la eutanasia ha suscitado un gran consenso social. Esa es la verdad, una de las leyes que afecta, digamos, a unas cuestiones éticas, morales y de principios morales y religiosos de las personas, y sin embargo, bueno, yo creo que ha sido muy es decir, en su día se aprobó y no hubo apenas contestación a esta ley, ni hubo protestas, porque es una ley que, a pesar de que España es un país mayoritariamente católico y que la Iglesia Católica está en contra de la eutanasia, y es una de las cosas, digamos, que más combate, ¿no?, en sus homilías, en las iglesias y en sus actividades pastorales, pues, en fin, la eutanasia es algo para ellos sagrado, ¿no? O sea, digo, sagrado no, un pecado contra lo sagrado, y yo creo que eso es lo más importante, porque, bueno, es verdad que el Constitucional, o sea, es verdad que esta ley se tuvo mucho cuidado para que se adecuara al Constitucional. No creo que, o sea, no me parece que hubiera muchas dudas acerca de que el Constitucional iba a validarla, porque el consenso que suscita, en fin, yo creo que es lo más relevante desde el punto de vista de la sociedad. Rico. Bueno, desde el punto de vista de la sociedad, a lo mejor. Desde el punto de vista de la derecha y la extrema derecha, que la llevaron al Constitucional, parece que no. No, quiero decir que a mí me cuesta aceptar... El PP no recurrió a la ley toda, recurrió... Hombre, la ley toda, y ya imagino, ¿no van a recurrir también el preámbulo? Hubo un debate y Pablo Casado decidió recurrir No, pero bueno, aquí hay un hecho incontestable, que es prácticamente imposible pensar en alguna ley que haya ampliado derechos que no haya recurrido el PP. En eso estaremos de acuerdo. Cierto. Quiero decir, AP, el PP, recurren todas. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Quiero decir que desde el divorcio, aborto, todo lo que es ampliación de derechos, matrimonio homosexual, todo lo recurre. Entonces, estoy de acuerdo contigo en que hay un consenso en la sociedad. Lo que es asombroso es que mañana no tenga que salir el PP y Vox a dar explicaciones de por qué han presentado un recurso de nuevo contra algo sobre lo que existe amplio consenso en la sociedad, porque se supone que ellos representan a parte de esa sociedad, ¿no? Yo sobre los argumentos jurídicos los habéis citado aquí, por lo tanto no voy a repetirlos, solo añadir un tema. El Constitucional explica perfectamente cómo la ley se apoya en la Constitución, en concreto en el derecho a la integridad física y moral, y también en los principios de dignidad humana y libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Argumenta jurídicamente de forma, yo creo que muy clara, el anclaje
en la Constitución, porque lo que pedía Vox, no lo olvidemos, es que el Estado obligue, en contra de la voluntad de las personas, a mantener el derecho a la vida, en contra de la voluntad de las personas, ¿no? Y bueno, efectivamente falta el recurso de decidir sobre el recurso del PP, porque este es la resolución sobre el recurso de Vox. Y para mí un último apunte. Yo creo que es una desgracia para un órgano tan importante como el Tribunal Constitucional. Perdona, déjame apuntar y te devuelvo la palabra. Lo que me ha explicado esta tarde Miguel Ángel Campos, que es quien sabe de esto, es que lo del recurso del PP es automático. Que una vez que se ha analizado ya lo del recurso de Vox, lo del PP, como afectaba a algo que ya había recorrido lo de Vox, sí, ya está resuelto. No formalmente, porque tienen que dictar la resolución, pero en el fondo y el contenido ya está resuelto, ¿no? Bueno, decía que es una auténtica desgracia para una democracia seria y un órgano tan importante como el Tribunal Constitucional tener allí a dos hooligans como Arnaldo y Espejel, ¿no? Quiere decir que en este caso estos dos han sido nombrados, elegidos a propuesta del PP, pero realmente es que con su comportamiento todos los días arrastran el prestigio del Tribunal Constitucional. Es verdad que cuando se aprobó la ley de eutanasia hubo comunidades, yo lo sé porque en Andalucía ocurrió, que pusieron muchas trabas. O sea, esto había que trasladarlo a los hospitales y había que hacer una serie de adaptaciones y la Consejería de Salud, efectivamente, como dice Lucía, siempre apelaba a la objeción de conciencia de los médicos, cuando después los datos han demostrado que ni siquiera el número de médicos objetores es relevante. O sea, que aparte del recurso que presentó el PP, hay una parte del Partido Popular, y en nuestro caso teníamos en ese momento a un consejero de salud, que hoy es presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, que era muy católico y muy firme en sus convicciones, que además también era médico, que al ejecutarlo no lo hizo fácil. Hubo muchos casos de gente que trasladaba a los medios de comunicación, salió más de un reportaje que quería aplicarse la ley de eutanasia y no había medios en los hospitales públicos. Yo solo espero que después de este respaldo tan claro del Constitucional esto ya no vuelva a ocurrir nunca más, porque además hay garantías para los objetores y los objetores son representan un número muy bajo de los profesionales médicos. Bueno, dejadme que me vaya por un momento a Francia, porque hoy hemos escuchado por fin a Macron, después de que su gobierno, el gobierno francés, consiguiera salvar por los pelos la moción de censura tras la reforma del sistema de pensiones. Hoy lo hemos escuchado en una entrevista en la que ha dicho que él sigue adelante y que asume el coste político de todo esto. Entre los sondeos a corto plazo y el interés general del país, yo elijo el interés general del país. Y si hay que asumir la impopularidad hoy, la asumiré. No da marcha atrás Macron ni en la reforma, ni de momento en lo que tiene que ver con el gobierno. No ha anunciado cambios. Los sindicatos aseguran que la entrevista ha sido marciana, mantienen para mañana la 9ª jornada de huelga, pero las protestas no oficiales, digamos, que llevan sacudiendo el país desde el jueves, esas siguen en las calles. Corresponsal Vicens Batalla. Buenas noches. La reacción a las palabras de Macron de hoy se comprobará en la 9ª jornada de movilizaciones de este jueves convocada por los sindicatos. El presidente dice que lo respeta por la responsabilidad que han demostrado, pero Macron ha querido incidir en las manifestaciones espontáneas que acaban con enfrentamientos con la policía. Ha llegado a tachar a sus autores de facciosos y los ha comparado con los pro-Trump, con la invasión del Capitolio, y los pro-Bolsonaro, con la de las instituciones brasileñas. Una delgada línea entre unos y otros en las declaraciones del presidente que ha sido motivo de polémica en la Asamblea Nacional, como lo son las detenciones por parte de la policía, que asociaciones de magistrados, abogados y periodistas consideran excesivas. El Ministerio del Interior responde recordando que ha habido 300 agentes heridos desde el jueves pasado. De hecho, Macron ha querido dar una imagen de normalidad, aunque asumiendo lo impopular de la ley de pensiones, con el mantenimiento de su confianza a la primera ministra Elisabeth Borne, y a la espera de lo que dictamine en una semana el Consejo Constitucional sobre el texto. Y por ello ha anunciado que le han encargado a Borne un nuevo programa gubernamental en los próximos meses y menos leyes con textos más cortos y claros. El problema es saber con qué mayoría se van a aprobar. Un proyecto de ley sobre inmigración que llegaba al Parlamento la semana que viene ya se ha aplazado para más adelante. El presidente confía en encontrar suficientes diputados moderados de derecha e izquierda. El clima actual no es demasiado favorable a ello. Los sindicatos siguen en pie de guerra y no está claro que acepten ahora la invitación de sentarse con Macron para hablar de otros temas si no ha querido negociar el paso de la jubilación a los 64 años. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz.
La moción de censura votada hoy tuvo dos partes y ninguna de ellas fue protagonizada por el candidato a la presidencia Ramón Tamames ni por Vox. Una parte la protagonizó el gobierno con Pedro Sánchez y Yolanda Díaz defendiendo la eficacia de la coalición y otra el ausente Partido Popular. El presidente habló largo y tendido, todo se ha dicho, para reivindicar sus políticas y para dibujar qué hubiera pasado si hubieran gobernado Populares y Vox juntos. Y Yolanda Díaz aprovechó por su parte para presentarse como líder capaz de encabezar una próxima candidatura electoral denominada Sumar y no Podemos, y también para desgranar una curiosa lista de agradecimientos a ministros de su propio gobierno. La segunda parte de la moción la protagonizó el ausente Partido Popular, no solo porque se abstuvo, sino porque se cuidó de no romper puentes con Vox. Quizá esa estrategia termine acarreándole algún coste, porque el PP pareció hoy no existir, algo extraño en una sesión parlamentaria que en el fondo era el arranque de una carrera electoral. Para Vox el problema no fue tanto Tamames como Santiago Abascal, que demuestra en todas las ocasiones su insuficiencia como dirigente político. Eso sí, a Tamames habrá que recordarle siempre que puso a Isabel la Católica como ejemplo para las mujeres. Punto y 25. Y algo más al cierre de este Hora 25. Hoy en Valencia se han entregado los premios Ortega y Gasset de periodismo, que son los premios de periodismo en español más importantes y de mayor prestigio que cada año desde hace 40 ya entrega el diario El País. Fran Rodríguez. Unos premios que ha presentado alguien que conocemos bien y que han estado marcados por el caótico 2022 que ha permitido escribir las historias hoy galardonadas. En 2022 fuimos, yo creo, todos muy conscientes de que los ritmos se desbocaron. 2022 fue el año en el que los ciclos informativos, los ciclos geopolíticos, los ciclos sociales también fueron rapidísimos. Al hilo de la frenética actualidad informativa, Pepa Bueno, directora del País, ha recordado una verdad sencilla que el periodista polaco Adam Michnik dijo a unos estudiantes. Tenemos que encontrar un lenguaje distinto al que usan los falseadores de la realidad. Antes el miedo era la censura, ahora no. Ahora es la cacofonía, las falsas noticias. Santi Palacios, premio a Mejor Fotografía por su retrato de los horrores de la matanza de Bucha, ha pedido cuidar la fotografía para cuidar la verdad. La fotografía es la unidad mínima de información con la que podemos comunicar una idea compleja. Es el lenguaje más universal que sabemos manejar en esta profesión. Un lenguaje universal para desvelar persecuciones e injusticias como la narrada por la salvadoreña Premio a Mejor Investigación Julia Navarriete, en la que no hubo un Estado que les resarciera los daños ocasionados, como los días que pasaron en la cárcel, el trauma psicológico generado y por la etiqueta de pandillero que también les clavaron. En la gala se han destacado los elementos indispensables que hacen posible un periodismo vivo. El primero, esas voces valientes que nos conceden el privilegio de contar sus historias. Y el segundo lo ha traído consigo el premiado como Mejor Cobertura Multimedia Xavier Aldecoa, que ha asegurado que no podría haber retratado las historias del río Congo sin la ayuda de otros. Antes de partir yo pensaba que iba a hacer este viaje solo y me equivoqué, porque esta travesía, estos reportajes fueron siempre, y aunque yo no lo sabía, un trabajo en equipo. Y el momento más emotivo se ha vivido cuando Martín Caparrós, premiado por una trayectoria profesional impecable, ha resumido el espíritu de estos premios, pero también el de toda la profesión. Hoy nos junta esa emoción, celebrar el periodismo. Aunque temamos que un sismo lo sacuda y lo derribe, yo creo que vive, y si vive, también nosotros vivimos. Porque el premio a Martín Caparrós es el premio a toda una vida. Exactamente 50 años de periodismo, del más puro periodismo posible. Si tienen la oportunidad de escuchar el discurso que se ha marcado Martín, ha sido una delicia, una auténtica delicia. 10 minutos de discurso nos ha tenido a todos ahí en silencio con los pelos de punta. De verdad es brutal. Escúchenlo, lo tienen en elpaís.com y también en YouTube, en la emisión de la gala de los premios Ortega y Gasset. Aquí lo dejamos. Manuel Rico, Lucía Méndez, Isabel Morillo. Ha sido un placer. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana, familia. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.